Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Al Calor de un Tinto. Sigue abierta la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Su centro en la construcción de la agenda de negociación es la participación de la sociedad. Allí se han establecido 3 fases. La primera fase es la construcción del diseño de la participación. Para ello se creó un organismo que la activa y la dinamiza, que se llama Comité Nacional de Participación. Bien, agradecemos que para tratar este tema nos haya aceptado la invitación Juliana, quien es parte del Comité Nacional de Participación en representación de Ciudadanías para la Paz, un movimiento y una organización de corte nacional. Juliana, ¿qué pasó en ese cuarto plenario? Primero, agradecer el espacio. Yo creo que estos escenarios son muy importantes, entendiendo que justamente las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional y la participación de la sociedad han sido coyuntura nacional en diferentes momentos durante este año. Que esto pueda ser difundido y ejercer como pedagogía es muy importante. Sobre qué sucedió en el cuarto plenario del Comité Nacional de Participación, creo que nos deja varias reflexiones. Durante este plenario se pudieron abordar los 3 elementos que debe entregar el Comité Nacional de Participación, que es un modelo de participación, el plan y las recomendaciones. Desde que se crea esta instancia de la mesa de diálogo, pues se plantea que este es su objetivo en términos de proyección y que va a recoger todos los insumos que han salido de los diferentes encuentros, que ha sido el mecanismo por el cual se han venido construyendo. Lo que nos deja ver todo este proceso de sistematización es que más de 8.000 personas para ese momento habían participado en por lo menos 75 encuentros, reconociendo que aún faltaban por hacer por lo menos unos 4, ¿cierto? Entonces, esto nos deja más de 8.000 personas participando a nivel nacional, pensándose cómo es que debe participar la sociedad en un proceso de paz, cómo se debe implementar esa participación y además de eso, qué recomendaciones le dejaban a la Mesa Nacional de Diálogo. En ese sentido, pues en este plenario se aborda ese primer documento que es el modelo, una síntesis de todo el proceso de sistematización, donde hay varias características de la participación, como es el carácter, los principios, los ejes de transformación. Además de eso, también se plantean los enfoques, el sujeto de la participación. También abordamos el plan y es el cómo todos esos elementos se traducen en tiempos, en momentos, en necesidades y requerimientos, y unas recomendaciones que todo el proceso ha venido generándole a la mesa y que no deben quedar por fuera, sino que deben ser reconocidas y recogidas. En ese sentido, pues hubo un amplio debate alrededor de los 3 insumos, sabiendo que no eran los finales, que se iban a volver a tratar en la mesa de diálogo y en general en el comité. Y de ellos pues salen unos aportes a estos 3. Además de eso, es necesario anotar que no hubo un consenso sobre la realización del plenario, entendiendo que hay diferentes formas de ver esta coyuntura. Particularmente como Ciudadanías para la Paz consideramos que esta es la oportunidad para profundizar sobre el carácter de la participación de la sociedad en los procesos de paz y de la transformación. Bien, Juliana, estos insumos fueron llevados después a la mesa y las partes, tanto el Estado, el Gobierno, como el Ejército de Liberación Nacional, los discutieron. De allí salió el Acuerdo 28, el acuerdo firmado, el Acuerdo 28. ¿De qué se trata y cuál es su importancia? Sí, el Acuerdo 28 lo que logra es recoger todos esos insumos del modelo de participación en particular, es decir, de ese primer documento que se trabajó en el comité, que recoge entonces diferentes elementos como el objetivo de la participación, el carácter y principios, entre ellos uno de los más importantes que es vinculante, la participación que se propone en este proceso, y se le suma también el principio de la autonomía, ¿cierto? Que no era uno que apareciera en anteriores documentos de la mesa, ni en el acuerdo donde se plantea la participación de la sociedad. Es decir, eso es un elemento que nace también del proceso de participación, pues como del diseño un poco. Además de ello, también se logra abordar los ejes de transformación que han generado gran debate en el país, que son 3: el régimen político, que implica no solamente lo electoral, sino la forma en la que se organizan los poderes políticos en el país, en el que se ejerce, por ejemplo, el poder militar, entendiendo que viene de él, y eso ha generado pues diferentes reacciones en la sociedad después de que se conoce este documento, e incluso en el plenario antes de que se firme.
Además de eso, también se trabajó el eje de situación ambiental y el territorio, y como tercero está el modelo económico, donde se plantea también el tema de transición minera energética, pero también del proceso del proyecto productivo como país y en general la transformación del modelo. Y una cosa muy importante que no estaba, de nuevo, en diferentes documentos, que es resultado del mismo proceso de participación, es el eje de educación y cultura, como un eje fundamental para construir la cultura de paz que hará posible territorios más justos y que pues mantengan o sostengan realmente la construcción de paz territorial. Además de esto, pues también se pudo abordar algunos elementos. Nosotros como ciudadanías consideramos que aún falta profundizar en ello, y sobre el sujeto de la participación, donde se nombra la construcción de un movimiento nacional por la paz y las transformaciones como el que va a impulsar nacional y territorialmente todo lo que implica la participación de la sociedad en este proceso. Y por último, se trabajan el tema de escenarios y mecanismos para la participación y enfoques diferenciales. Esto no es menor porque son los escenarios y los mecanismos los que traducen en lo concreto cómo es que la gente se va a seguir vinculando a todo este proceso y cómo es que se van a tomar decisiones sobre las transformaciones que se requieren. Además de eso, una cosa que ha sido reiterada en todo este proceso, que también se aborda, por lo menos en términos generales, es todo lo que es referente a garantías de seguridad, logísticas, económicas, entre otras, que permitan que este proceso pues, se pueda llevar a cabo, sumado a los enfoques pedagógico y comunicativo que ha sido reiterado el llamado de la sociedad frente a que deben profundizarse, deben ser masivos y deben llegar al grueso de la población colombiana. Bien, Juliana, aún no se ha hecho pública, no se ha hecho el lanzamiento público de este Acuerdo 28 y de la fase que sigue, que es la fase 2 de diagnóstico país, y para darle paso a la tercera y última fase, que sería ya la agenda para la paz, agenda de transformaciones para la paz. ¿Cuáles fueron esas reacciones más relevantes frente a este Acuerdo 28 por parte de algunos sectores? Es muy importante también poder profundizar en el análisis del comité, entendiendo que hay 81 personas que representan, o más que representar, que son delegados de diferentes sectores sociales. Entre ellos, por ejemplo, estamos las plataformas de paz, estamos las mujeres, los jóvenes, pero también están los gremios, los sectores eclesiales, entre muchos otros. Hasta ahora, una cosa que ha sido importante es que desde el plenario, o sea, previo a que el acuerdo se firme, ya había reacciones frente a los documentos, que fueron también, dicen filtrados, pero fueron de conocimiento de los medios públicos, que los hicieron pues como públicos por medio de diferentes artículos, y que esto llevó también, o más bien, que esto estuvo articulado a diferentes cartas que enviaron muchos movimientos, gremios alrededor del proceso de participación. Yo resaltaría como varias visiones sobre lo que hay hoy en términos de acuerdo del modelo de participación, y es una que comprende que es un paso, un poco en esa línea hemos venido clarificando Ciudadanías para la Paz nuestra visión sobre lo que hemos avanzado. Reconocemos que el modelo que hoy existe es un paso importante para la sociedad, que es un triunfo de la participación vinculante, pero que es necesario y es susceptible a tener ajustes. Y en el proceso del plan, por ejemplo, del desarrollo de los otros documentos, pues deberá profundizarse en más que en el carácter, en el cómo se va a ir desarrollando eso para hacerlo posible. Y también entendiendo que hay muchos elementos de la minucia que no es menor, sino que es el mismo corazón y contenido de todo lo que esas 8.000 voces han venido planteando, que hay que recogerlo para no iniciar de cero en la próxima fase. Hay que revisar cómo eso en términos de una propuesta de sistematización se logra. Esas son algunas visiones que tenemos, algunos procesos y movimientos sociales. Por otro lado, hay otros como los gremios que llamaron y dieron varias cartas a las delegaciones de diálogo, particularmente a Vera Grave, nombrando que esta propuesta de modelo pues era anticonstitucional, por ejemplo, o que transgredía como los límites, o que el comité se había sobrepasado sobre sus capacidades. ¿Por qué particularmente plantean esto cuando uno lee sus cartas? Por un lado, porque dicen que la participación de la sociedad no puede ser vinculante, que eso es anticonstitucional,
y que no puede existir en un documento que vamos hacia una participación directa, porque eso no es lo que plantea la Constitución. La segunda es alrededor del tema de seguridad, desmonte del paramilitarismo, y plantean que transformar el modelo de seguridad de Colombia por medio de un proceso de paz pues no debería ser una vía, porque quienes están alzados en armas de insurgencia pues no debería tener las posibilidades para hablar sobre el modelo de seguridad. Y además de eso también plantean varias críticas sobre los ejes de transformación en su conjunto, pero creo que esos son como han sido los comentarios más reiterados e incisivos. Creo que sí es necesario plantear y reconocer que lo que ahí se plantea no es lo que dice el gobierno, dice la insurgencia del ELN, sino que lo que ahí se plantea es el resultado de 8.000 voces hablando en todo el país, que lo que pretenden o lo que ven es que en sus territorios pues hace falta cambiar muchas cosas. Y así como los gremios tienen una visión que podrá ser recogida también en estos documentos, pues no es la única, ni debe ser la predominante como lo ha sido históricamente. Creo que hay una molestia que uno puede entender por qué están acostumbrados a decidir y no a participar, y en este proceso pues pasa lo contrario. Es la gente participando la que decide y no otros decidiendo por quien opina. Y en ese sentido pues diferentes organizaciones también se pronunciaron en torno a la tensión que ha existido alrededor de la posibilidad de que la gente tenga la palabra y la decisión. La participación, las tensiones en torno a la participación, un asunto que es esencial para construir un país y construir una sociedad, aquí va avanzando. ¿Cuáles serían, para cerrar, las conclusiones gruesas en función de la participación, pero pensando en las organizaciones sociales y populares en sus territorios? En ese sentido considero que este es un gran momento para la sociedad, pero que hace falta también tomarnos la palabra, tomarnos la decisión como ya lo hicimos en una anterior fase para que esto avance. Además también será necesario hacer pedagogía sobre este acuerdo para que no siga habiendo desinformación sobre él, sino más bien reconocer la oportunidad que nos deja para la transformación territorial del país. Bien, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad para seguir profundizando sobre temas centrales en Al Calor de un Tinto.